El último episodio de la novela de Re:Zero trajo probablemente la batalla con más escala de poder en toda la obra hasta ahora, sin contar a Reinhardt, claro. Después de todo, el enemigo era alguien que, por así decirlo, tenía 100% de resistencia mágica y 100% de resistencia física en todo momento. La única forma de derrotarlo era aprovechando una pequeña abertura que tenía en su cuerpo. Básicamente, este episodio va sobre cómo es que el mejor mago de la historia, junto al mago más fuerte de la actualidad y con el hombre dragón más fuerte del presente, harán su mejor esfuerzo para oponerse a la criatura más fuerte de la historia. Pero antes de seguir con el video, déjenme agradecer brevemente a Shura y Guillermo Ríos. No conozco mucho a estas personas, pero de todas formas es un gran gesto el que anden pagando la membresía, justo en estos tiempos donde solo subo videos para miembros. Mientras que en mi canal en inglés doy la bienvenida a Anon Akes. Me alegro que hayas disfrutado de mi último video, y también una mención especial a KYCP, quien afirma que le gusta el formato de contenido cortado. Muchas, pero muchas gracias. Bienvenidos a análisis y recuento del capítulo 49 del arco 9 de la novela de Re:Zero. El episodio empieza en donde lo dejamos. Mientras Ezio y Roswaal charlaban y se presentaban en la superficie, Clint seguía peleando con Alkánica. Si bien los pensamientos de Clint son interesantes en esta parte, quisiera que regresemos un poco atrás en el tiempo para comentarles algo curioso. Verán, tengo la light novel a la mano, así que sé ciertos detalles que la web novel no especifica. Recuerden que la web novel es el borrador de la historia y la light novel es el canon oficial. ¿Por qué menciono las diferencias de estas adaptaciones justo ahora? Menciono esto porque en la web novel para este punto ni Roswaal ni Ezio se habían conocido. Sí, habían escuchado del otro, pero nunca habían hablado directamente. Esto que acabo de decir es cierto en la web novel, pero para la light novel no. Hay una historia exclusiva de la obra que salió en formato manga el 25 de agosto del 2017. En ese manga veíamos cómo Ezio atacaba la mansión de Roswaal en tiempos del arco 2, y sería ahí donde conocería no solo al marqués, sino también a Subaru y compañía. En el canon de la light novel, cuando Subaru vuelve a conocer a Ezio, ellos hacen referencia al suceso del manga, pero como el manga no es canon para la web novel, pues actúan como si fuera la primera vez que se ven. Bueno, en resumen, el encuentro y diálogo de Ezio y Roswaal es distinto en el último capítulo de la novela ligera. Pero volviendo a los pensamientos de Clint, mientras el mayordomo pelea contra el traidor, este recuerda su cosmovisión acerca de los humanos y cómo es que los encuentra fascinantes. Esto es algo que ya se mencionó en el episodio pasado, pero básicamente a Clint le fascina el potencial que los humanos pueden despertar a pesar de su fragilidad y debilidad. Nunca se dice, claro está, pero me imagino que este es un choque duro e interesante de realidad para Clint. De hecho, ya tenía esta fascinación cuando era el dragón de la nación. Siempre que vemos a los espíritus o seres sobrenaturales de Re:Zero en escena, estos tienen una forma extraña de ser, pero una forma extraña solo para nosotros, y eso porque somos seres con emociones complejas, a diferencia de los seres poderosos de este universo, que suelen ser seres unidimensionales. No por nada la obra se centra en describir toda la personalidad de estos entes con una sola palabra, específicamente con un pecado. Me imagino que Clint encuentra fascinante lo multidimensional que son los seres humanos normales, a diferencia del ser poderoso de turno que solo se deja llevar por un único deseo. Y es esto lo que explicaría por qué tiene esa obsesión con los niños o almas jóvenes, como él dice. Sé que esto que dije suena raro, pero también debo decir, como alguien que leyó todas las novelas, puedo asegurar que Clint no tiene malas intenciones cuando dice que encuentra fascinante a los niños por el potencial ilimitado que él ve en estos a futuro, y no por alguna otra extraña razón que quizás te andes imaginando. Él pensó en todo esto sobre el potencial porque justo ahora admira cómo es que el traidor ha logrado compensar su falta de control sobre el dragón con tácticas que simplemente Clint nunca hubiera imaginado emplear. Por ejemplo, se dice cómo es que Alkánica estuvo constantemente creando pilares de tierra al momento de enfrentarse a Clint y Roswaal. Este es un enfoque de combate que Volcánica nunca había considerado hacer en el pasado. También hay algo de lore sobre la especie de dragones, pero no es la gran cosa. Solo nos dicen que estos se fueron más allá de la gran cascada y ya. Aunque lo que sí es interesante es que en una historia no canónica ubicada en tiempos del arco 2, Pac decía que los dragones venían de más allá de la gran cascada. Parece que Tapei ya andaba dándonos disimuladamente spoilers sobre el origen de estas criaturas. Estos datos los dije en mi iceberg en español hace un año. Ojalá pueda traducir pronto este material para mi canal en inglés. Luego se cierra esta sección con Clint recordando la estrategia para derrotar a Alkánica. Deben de traspasar las escalas del dragón y el halo del dragón. El primero es una especie de aura que da resistencia a los ataques físicos, mientras que el segundo hace lo mismo con los ataques mágicos. Una vez que traspasen esto, Clint podrá golpear el núcleo del dragón.
Ahora sigue una charla larga y compleja entre Roswaal y eso. Sinceramente he leído como 4 o 5 veces el capítulo y aún me cuesta entender todas las teorías mágicas que discuten los 2 magos más fuertes del mundo. No les diré a detalles cuáles fueron sus conclusiones, pero sí les diré lo que yo creo que entendí. De todas formas, te pediría que leas este extracto por tu cuenta para una mejor comprensión del asunto. Anteriormente, cuando se hablaba de usar 2 magias elementales distintas al mismo tiempo en Re:Zero, se decía que era una tarea tan compleja que lo describen como una proeza solo capaz de ser hecha si tuviera 2 cerebros. Ahora imagínense la habilidad que se necesita para hacer un spell que requerirá de 6 magias elementales. Magias que no exactamente tienen que fusionarse, sino que solo tienen que estar uno al lado de otra en un mismo hechizo. En esta charla que tienen estos genios, discuten sobre todas las consideraciones teóricas a tener en cuenta para la proeza. Habla sobre conceptos como el teorema de la intersección de 2 atributos, control del centroide trípedo o punto de resonancia quíntuple, entre otras cosas. Pero al acabar esta discusión, ambos comprenden que si siguen ciertas reglas y se arriesgan, pueden crear una luz mágica definitiva la cual tendrá todos los elementos dentro, y con esto invocar un poder tan grande que ni siquiera el halo del dragón del traidor podrá neutralizarlo. Creo que los detalles más interesantes de esta parte son 2 cosas. Primero, mientras pasaba esta charla entre los magos, se dice que Clint veía de reojo esta conversación y no pudo evitar sonreír y emocionarse. Reaccionó así porque ver a los 2 magos tratar de ir más allá de sus límites refuerza una vez más su concepto sobre el potencial de las almas jóvenes. Incluso él admite que siente fascinación por Roswaal. Después de todo, Clint sabe que Roswaal, aún con lo obsesionado que es, ha pasado 400 años esforzándose en sus metas. Y si bien todos concordamos que Roswaal está loco, aún así esa dedicación de 400 años es de admirar en cierta forma. A su vez, se dice que esta fascinación y admiración que profesa Clint por los humanos es tanta que le sirve como fortaleza para evitar ser consumido por el factor de la melancolía. El otro detalle que me llamó la atención es que entre las teorías que mencionan los magos, Roswaal descubre que una teoría que eso aportó fue algo que el pequeño mago hizo en base a las investigaciones de su abuela Roswaal J. Matters. Cuando el Roswaal actual le pregunta dónde fue que consiguió esa teoría, eso le dice que lo consiguió en la polvorosa estantería de un puesto callejero. Creo que puedo responder cómo es que eso posiblemente consiguió el libro. En las épocas donde Roswaal J. Matters vivía, ella lo hacía cerca de la capital, y eso por la constante guerra que había entre el reino y los demi-humanos. Incluso recuerdo cómo se dice que cerca de los barrios bajos de Lugúnica, se dice cómo es que allí ella tenía una bodega donde guardaba cosas. De hecho, es allí donde Roswaal, Marcus y Russell eventualmente harían su primera alianza. En esta misma novela se decía que Clint cada cierto tiempo iba a limpiar y ordenar aquel lugar. Me imagino que en el tiempo en el que él no iba, algún ladrón de esa zona robó los escritos de Roswaal Julia y luego lo vendió a algún vendedor callejero sin ser consciente del valor teórico de aquellos papeles. Tiempo después llegaría a eso y lo compraría. Pero recuerda, esto es solo una posible explicación. Después de la charla teórica viene un momento que realmente me fascinó. Es acá donde Roswaal y eso cooperan y logran mostrarnos un poco de las cosas que pueden lograr si unen fuerzas. Si bien es innegable que Roswaal es más habilidoso que eso, también es verdad que el más empático y perceptivo es eso, mientras que el Roswaal actual se centra en ver qué tanto daño puede hacer a diferencia de su aliado. Eso piensa en cómo puede usar su magia para ampliar no solo su daño, sino también el poder de sus aliados. De hecho, eso dice una frase genial. Dice que en vez de sumar tus esfuerzos y los de tus aliados, en realidad debes de apuntar a multiplicar ambas variantes en vez de solo una simple operación aditiva. Acto seguido, crea una plataforma de escombros en el aire. Esta plataforma empieza a ser usada por Clint, quien lo usa para movilizarse, y de esa forma dar golpes más certeros en contra del traidor. Alcánica reconoció esta desventaja, y mientras conjura unos rayos mágicos desde su boca hacia la superficie para encargarse del mago que hace esto, baja su guardia momentáneamente. Y esto es aprovechado por su rival, quien lo golpea en la quijada. En ese momento parte del conjuro explotó en su boca, pero otra parte iba a ir directo a Ace y Roswaal, así que Roswaal decide que es mejor hacer explotar aquella magia en el aire que hacerlo explotar cerca a ellos. Al instante, reescribe la magia de los escombros de eso, y empieza a comprimir todo el maná circundante al área del dragón. Este acto hizo que la magia de Alcánica llegase a sufrir prematuramente. Por consiguiente se formaron grandes explosiones en el cielo. Eso previendo lo que pasaría, y a regañadientes logró crear un campo defensivo alrededor de su aliado Clint, ayudándole a evitar un golpe fatal. Se queja con Roswaal, pero este solo le dice que siguiendo su lógica de confiar en otros, hizo esta técnica porque sabía que cubriría las consecuencias. Acto seguido,
solicita su cooperación para desarrollar y crear el nacimiento de una nueva magia. Pero antes de seguir, permíteme compartirte un poco sobre la vida y los pensamientos de Ezzo. En medio de la construcción de una técnica, Ezzo Cadner estaba al borde de las lágrimas, sin poder evitarlo. Estúpido, estúpido, estúpido. Estas tontas glándulas lagrimales. Dejen de funcionar ya. Descansen de una vez. Reprendiendo las funciones de su propio cuerpo, tensó las mejillas para contener las lágrimas. Ezzo despreciaba la pereza. Esto se debía a que la raza enana no estaba dotada de grandes habilidades físicas ni de grandes puertas mágicas, y muchos de sus congéneres tenían que esforzarse mucho más que otras razas para alcanzar sus metas. La única gracia de la raza enana era su tendencia a ser bendecidos con protecciones divinas. Pero, a diferencia de su compañero del campamento de Feld, Camberley, Ezzo no había tenido suerte en esa lotería, y era fácilmente reconocible como alguien que no había sido bendecido. Ezzo despreciaba la pereza, pero no porque viviera bajo condiciones más duras que los demás. No era así. Usar su linaje enano como excusa y despreciarse a sí mismo diciendo no se puede evitar, le resultaba francamente insoportable. Si Ezzo fallaba en alcanzar sus objetivos, no sería porque era un enano. Si alguien se permitía poner una excusa siquiera una vez en su vida, caería en la trampa de la pereza y el descuido en un abrir y cerrar de ojos, condenándose a una existencia holgazana e improductiva. Ezzo lo sabía muy bien. De hecho, ese había sido el caso de sus hermanos mayores. Ezzo era el menor de 10, y todos los demás habían recibido protecciones divinas, viviendo felices y completamente dependientes de ellas. No diría que eso era algo malo. Esa era la vida de sus hermanos mayores. Quería decir que estaba mal, pero no lo haría. Podía soportarlo. Lo único que no podía soportar era permitir que eso ocurriera en su propia vida. Por eso, cuando Ezzo Cadner descubrió un libro de magia cubierto de polvo guardado en una caja en un puesto callejero, juró dedicar su vida a la profunda inspiración que ese hallazgo le provocó y nunca volver a poner una excusa, sin importar qué. Tú eres igual, Roswaal. Puedo verlo con solo mirarte. A pesar de ocupar el puesto de mago de la corte del reino, y poseer múltiples títulos de color por haber dominado ciertos atributos mágicos hasta sus extremos, Roswaal no ofrecía guía alguna, ni se relacionaba con otros. Aunque era hábil como marqués, su posición como mago había sido comprada gracias a su linaje y su poder político. Dudar de Roswaal de esa manera y buscar desafiarlo fue el pasado oscuro e inolvidable de Ezzo. Pero en realidad, al presenciar la eficiencia con la que Roswaal construía su magia, y la belleza de las técnicas que materializaba, Ezzo se sintió profundamente avergonzado. Ezzo y Roswaal eran de la misma generación, y Ezzo, con arrogancia, había creído que entre los de su edad no había nadie que se hubiese esforzado tanto como él. Habiendo dedicado toda su vida al estudio, pensaba que ya había alcanzado parte del verdadero significado de la magia, pero no era así. Entre Roswaal y Ezzo, en sus investigaciones y su devoción al estudio mágico, parecía existir una diferencia de más de 100 años. Una diferencia de talento, de raza, de nacimiento. No se debía a nada de eso. Era una verdad absoluta. Y fue por eso que Ezzo Cadner estaba al borde de derramar lágrimas de alegría. Existía alguien así. El saber que existía alguien que se había esforzado aún más que él, alguien que ya se encontraba en el reino al que tanto aspiraba, lo llenó de felicidad. La comprensión, la admiración y la gratitud golpeaban el corazón de Ezzo, haciendo que aquel que odiaba la pereza más que nada en el mundo ordenara, por primera vez en su vida, que sus glándulas lagrimales se relajaran. Con tales sentimientos en el pecho, Ezzo volvió a concentrarse en demostrar todo lo que había aprendido a lo largo de sus estudios. Cuando se trataba de magia, era necesario imaginar con firmeza el resultado que se deseaba obtener. Por ello, era un acto que dejaba al descubierto todo sobre una persona, lo que pensaba, lo que deseaba y lo que anhelaba. Por eso, no existían mentiras en la magia. Al presenciar la magia de alguien, uno podía entenderlo todo sobre esa persona. Personalmente me gustó mucho las diferencias que hubo entre la vida de Roswaal y Ezzo. Si bien Roswaal es un mago talentoso en la actualidad, es innegable que cuando inició en el camino de la magia, él tuvo condiciones de nacimiento que pusieron trabas a su desarrollo. Básicamente tuvo un inicio algo parecido al de Ezzo.
Claro, eventualmente abusaría de ciertas mecánicas mágicas poco éticas para nacer con un cuerpo más apto, pero eso no quita el hecho de que para eso tuvo que estudiar y explorar el desconocido mundo de la magia por su cuenta. ¿Realmente podemos decir que Roswaal es alguien a quien se le regaló todo bajo esa perspectiva? Si bien es una pregunta difícil de responder, eso no importa, porque al final del día él tuvo un inicio similar a eso. Eso no sabe esto, claro está, pero aún así siente y reconoce que Roswaal recorre este mismo camino de esfuerzo sobrehumano, y aunque lamentablemente le lleva algunos cientos de años de ventaja, eso visualiza que eventualmente podrá alcanzarlo. Pero por más increíble que suene esto, Roswaal no es el primer Matters al cual eso admiró. Lo que diré ahora no es algo confirmado, es solo una asunción mía, pero eso mejoró su magia gracias a las investigaciones de Roswaal J. Matters, alguien quien, a pesar de no poder castear hechizos, aún así se volvió una investigadora de renombre en el campo mágico. Estoy completamente seguro de que eso llegó a enterarse de la poca actitud mágica de ella, y esto hizo que la admire, así que influenciado por ella se esforzó en sus metas. Y tiempo después, esta admiración se reforzó cuando conoció al Roswaal actual. Pero suficiente sobre la admiración de eso. Volviendo al relato, en este punto la narración nos indica cómo es que Roswaal y eso sincronizan sus mentes a fin de poder crear una conexión lo suficientemente fuerte y que sea capaz de invocar una magia elemental que contenga los 6 elementos mágicos del mundo de R0. Ahora que ambos experimentaban cómo el otro usaba la magia, instintivamente comprendieron al otro. Además, eso agrega que es consciente de que Roswaal tiene los títulos de magia de rojo, verde y amarillo, los cuales son títulos que se otorgan a una única persona que ha amaestrado ciertos elementos. Eso agrega que el color azul lo tiene Félix, y por ahora solo los colores blanco y negro siguen vacantes. Entonces le dice a Roswaal que su otro apodo es el gris. Después de comunicarle esto, le pregunta: ¿sabes qué colores se fusionan para obtener el gris? Eso solo termina este momento diciendo que no importa qué tan lejos se adentre en este camino solitario de la magia, él eventualmente le alcanzará. Volvemos al presente. Ahora vemos cómo es que mientras se da la pelea de Alkanika y Kling, se dice cómo desde los cielos aparece una luz que está compuesta de 6 elementos en perfecta sincronía. No andan funcionados, solo aquella luz lleva esos 6 elementos en su interior. Se dice cómo este destello pintó de varios colores el incoloro cielo, el cual había perdido su color, producto de los choques de poder entre el Dragon King y su antiguo cascarón. La proyección de esta luz era tanta que dice que aun cuando veía su proyección en el cielo, aún así no veía su fin, y se dice que por un momento, este fenómeno reescribió las reglas de la realidad, de los cielos y de la tierra. Era esperable esto porque fue un hechizo que ni siquiera la maga original Myong Myong o Echidna pudieron lograr desde que fundaron las bases de la magia. Viendo acercarse a su inminente final, el dragón lanza una llamarada, pero no lo lanzó hacia el ataque que venía por él o a Kling o a los magos que hicieron esto posible, sino que lo lanza hacia un lugar alejado que estaba más allá del horizonte. Se dice que cuando esta magia impactó en el dragón, usó de combustible la resistencia que puso el dragón para amplificar su efecto, y una vez que el halo del dragón fue roto por este hechizo, es ahí donde entró Kling y, aprovechándose de una vieja herida en su antiguo cuerpo, logra dar un golpe en este punto ciego, rompiendo las escalas del dragón. Ahora que las protecciones naturales del dragón cayeron, la fuerza del golpe y la potencia de la magia lograron crear un impacto que resonó en todo el cuerpo de Alkanika y alcanzó el núcleo de este, el corazón del dragón. Mientras el dragón cae, se lamenta de haber llegado a esto a pesar de la ventaja que tenía, y reniega que no puede echarle la culpa a las estrellas. Alkanika ha sido derrotado. Si bien la Wing Novel termina aquí, la Light Novel aún tiene una sección extra donde agrega ciertos detalles, entre ellos una conversación entre Roswaal, y Kling. Se dice que eso colapsa debido al agotamiento y Roswaal también iba a colapsar encima de él. Pero llega Kling a tiempo para evitar que el marqués aplaste al enano. Charlan y revelan que la razón por la cual ambos pudieron soportar el hecho de fusionar la mente es porque ya tenían fortaleza mental. Roswaal lo tiene porque es Roswaal y eso consiguió mejorar ese lado suyo con los libros de la muerte que leyó a inicio del arco. Pero la celebración es interrumpida cuando Kling dice que aunque hayan cumplido el rol que se les fue encargado, hubo algo fuera de sus planes. Entonces miran en dirección hacia un lugar mucho más lejos que el horizonte. Antes de pasar a las conclusiones finales, quisiera comentarles un par de cosas. Sinceramente me sorprendió cómo es que Tapei fue capaz de camuflar una escena relevante como algo cómico. Hablo de las primeras ilustraciones de este arco. En esta parte de la historia se indicaba cómo es que eso andaba leyendo algunos libros de la muerte, y si bien al inicio le costaba, eventualmente logró progresar en esto a tal punto que logró reducir la carga mental que experimentaba. ¿Quién diría que al final esto le terminaría preparando para realizar el spell definitivo que acabo de narrarles? Segundo, cuando Roswaal y eso hablan después de derrotar a Alkanika, Roswaal comenta algo interesante.
y dice una línea de un futuro que Emilia vio en la segunda temporada. En realidad, ya van como 2 o 3 líneas que ya se han cumplido, pero si te da curiosidad qué es lo que le dice, reproduciré el diálogo. ただ気づいただけだよ。これまでの日々、一人で歩いてきたわけじゃなかったということに。 Eso de que no caminó solo, obviamente lo dice en relación a la determinación que le mostró eso con respecto a la decisión de sacrificar todo lo que se pueda por la magia. Eso sí, mientras Roswell sacrifica a sus amigos, su familia para esto, eso camina la ruta de la magia, pero evitando esos sacrificios. Me gustaría comentar más sobre mis expectativas de los otros diálogos que faltan por cumplirse, pero este no es el tema ni el momento para esto. Lo tercero y último que quería comentar era sobre el último movimiento que hizo Alkánica antes de caer derrotado. ¿Recuerdan que él solo apuntó hacia el horizonte y no respondió ante sus enemigos cercanos? Pues en el epílogo se revela hacia dónde apuntó. Antes de su movimiento final, él tenía 2 opciones: o contraatacaba y derrotaba a sus enemigos, o cumplía el rol que se le había encargado. Así que decidió atacar hacia un lugar que estaba más allá del horizonte. Atacó hacia el gran geyser de Mogolade. Se dice que lanzó un gran aliento el cual impactó este lugar, y la reacción que ocurrió fue que todo el agua de la zona salió volando cientos de metros al aire, provocando una repentina lluvia en el lugar, y tras terminar este fenómeno, se dice que se pudo ver una gran caverna en ese lugar. Y acá vienen los problemas. Verán, cuando el leaker de confianza comentó esto, lo describió diciendo que este sitio aparentemente llevaba a otro mundo. Solo esta frase de lleva a otro mundo hizo que muchos formulen teorías del tipo Subaru regresará a su mundo original, o cosas así. Incluso yo llegué a considerar eso. Así que se imaginarán mi sorpresa cuando fui con todas las ganas a leerme esta parte de la novela ligera, y la descripción que encontré no siento que indique eso. Creo que solo fue una descripción exagerada. Me voy a arriesgar y voy a compartir este pequeño extracto de la novela ligera. Ya no me importa si Kadokawa va a meter el canal, pero quiero que lean esto conmigo y me digan si realmente en lo que va a leer el bot implica que en los fondos de esta caverna hay un nuevo mundo. Cuando esa erupción cese, una nueva cavidad habrá sido perforada en la Tierra. Era una gran caverna de una escala inimaginable desde la superficie, cuando el abismo que se extendía más allá de la luz y el vapor abrió su boca. Al otro lado esperaba un espacio aéreo que se decía era diferente al de la superficie. Eso es todo. Sinceramente, por lo que se puede leer, más me parece que el texto intenta decirnos que esta área es diferente debido a la repentina desaparición del geyser, y por eso es que se formó ese espacio aéreo, que en realidad es solo un hueco provocado por el ataque de Alkánica. Sé que puedo estar equivocado, y si lo estoy, no me importa, porque lo bonito de seguir la obra semana a semana es trazarnos estas posibilidades durante el trayecto. Pero personalmente esperaba una descripción más interdimensional y no una descripción que simplemente parece indicar diferencias geológicas. La otra opción que manejo es que el ataque del dragón hizo un hueco tan pero tan grande que andamos viendo lo que está más allá de la gran cascada. Por si no lo saben, el mundo de R0 es un mundo plano, el cual está rodeado por una gran cascada, y hasta ahora nadie sabe qué es lo que hay al pie de esta. Sabemos que el Aldebarán planea lanzar a Subaru hacia ese lugar. ¿Será que pronto veamos lo que hay abajo ahora que sabemos que el geyser está conectado con la gran cascada? ¿O será que lo que hay debajo es el mundo original de Subaru? En fin, eso es todo por el video de hoy. Con esto se cierra definitivamente el volumen 42 de la novela, pero he pensado en hacer un video cubriendo y comentando de forma general los sucesos más importantes de este volumen. Ya saben, cosas como los sacrificios de Petra, el combate de Gula vs Petra, la serpiente negra vs campamento de Emilia, o Ren y Emilia vs Aldebarán. Para este video voy a poner una meta, tranquilos, no una meta económica, sino una meta de interacciones. Si te interesa esta idea, demuéstrame que quieres el video que acabo de anunciar. Para eso pediré 1000 likes y 300 comentarios. Sé que 1000 likes parece demasiado, pero en mi último video llegué a 900 sin pedirlo, así que no creo pedir nada realmente excesivo. También informo que ya tengo subido 4 capítulos de la serie de contenido cortado. 4 en español y 4 en inglés, así que si no quieres esperar hasta diciembre para verlo, considera volverte miembro del canal y apoyar para seguir haciendo este proyecto. Y claro, poder seguir financiando el proyecto de las animaciones para cada personaje de la novela, las cuales ya has visto algunas en este video, pero aún tengo más por usar y usaré pronto mis videos y short. Recuerda que haré un video de este estilo por cada nuevo capítulo de la novela desde ahora. Pero dime, ¿qué te pareció el capítulo de cierre de este último volumen?